México, 2015, en menos de 8 horas, 73 personas murieron. No fue una guerra, no fue un desastre natural, fue una respuesta. El gobierno mexicano había tocado a UN integrante del CFETEL, Jalisco Nueva Generación. YLC fortalecimiento, fue un mensaje kuning, funcionario en este país, ha podido olvidar. Desde entonces, carreteras bloqueadas, patrullas incendiadas, civiles atrapados, entre el fuego y el asfalto derretido, todo en un solo día. Eso fue por tocar a UN operador. Ahora tienen al hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo directo de El Mencho. El narco énfasis buscado del planeta fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Y la pregunta, ¿quién en el gobierno mexicano que responda en voz alta es la misma que todos fe pensando en silencio? Fe que fe bien ahora, porque la historia ya nos muestra la respuesta una vez, y fue brutal. Para entender lo que bien, necesitas entender a qué fines estamos hablando, y no desde el principio de sus vidas, sino desde el principio de su poder. Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen organizado como El Mencho, nacido en Michoacán, criado en la pobreza, deportado 2 veces de Estados Unidos y convertido, con el tiempo y con sangre, en el fade del CFETEL énfasis violento y de mayor expansión en la historia reciente de México el CFETEL Jalisco Nueva Generación. El CJNGEL, Departamento de Justicia de Estados Unidos, leva a FAOS describiéndolo como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. No es referida, es una evaluación final operativa. El gobierno estadounidense ofrece 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. 15 millones, la misma cifra que ofrecieron en a su momento por el feteres de CFETELes en Colombia. Eso te dice exactamente en qué fe liga fe jugando este hombre. Y luego fue su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, 30 y pocos, a FAOS. Perfil bajo en comparación con su padre, pero no por falta de poder sino por decir feo. Mientras el Mencho era la cara fábrica del terra, el Menchito era la arquitectura invisible detrás de una parte sitía del negocio, la logística del fentanilo hacia Estados Unidos. No era un símbolo, era una pieza funcional. Fue detenido por primera vez en 2015. Liberado por fallas procesales. UNESC Fendalo, que todavía genera preguntas y vuelto a capturar FAOS despufes. Esta vez sin salida. Esta vez con extradición confirmada. El suelo estadounidense. Ahora fe en manos de la DIA y el Departamento de Justicia. Fe hablando con fiscales. Y lo que sabe. Las rutas, los nombres, las cuentas, las estructuras. Representa uno de los activos de inteligencia más valiosos que Estados Unidos ha tenido en FAOS contra el crimen organizado mexicano. Pero fe es fe lo que mucha gente no considera cuando ve este caso como una victoria limpia. En este mundo hay una regla que no es fe escrita a ning, fe en sí, fe digo penal, pero que todos conocen y todos respetan. Toca a la familia Tayen, precio. Y ese es precio siempre, siempre. Ese cobra.
Para entender lo que bien necesitas entender a qué fines estamos hablando, y no desde el principio de sus vidas, sino desde el principio de su poder. Rub Reynosa Guerra Cervantes, conocido en el mundo del crimen, organizado como el Mencho. Nacido en Michoac, Fein, criado en la pobreza. Deportado 2 veces de Estados Unidos, y convertido, con el tiempo y con sangre, en el fader del si fatal face violento y de mea expansión en la historia reciente de físico el si fatal Jalisco Nueva Generación. El CJ Angel, Departamento de Justicia de Estados Unidos, leva a CAOS describiéndolo como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. No es referida, es una evaluación final operativa. El gobierno estadounidense ofrece 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. 15 millones, la misma cifra que ofrecieron en a su momento por el feteres descifetales en Colombia. Eso te dice exactamente en qué fe liga este jugando este hombre. Y luego es su hijo Rub Faden Oseguera González, el Menchito, 30 y pocos, CAOS. Perfil bajo en comparación con su padre, pero no por falta de poder sino por deseo. Feo, mientras el Mencho era la cara fábrica del terra, el Menchito era la arquitectura invisible detrás de una parte sitía del negocio, la logística del fentanilo hacia Estados Unidos. No era un símbolo, era una pieza funcional, fue detenido por primera vez en 2015. Liberado por fallas procesales. UNESC Fendalo, que todavía genera preguntas y vuelto a capturar feos despufes. Esta vez sin salida. Esta vez con extradición confirmada. El suelo estadounidense. Ahora fe en manos de la DIA y el Departamento de Justicia. Fe hablando con fiscales. Y lo que sabe. Las rutas, los nombres, las cuentas, las estructuras. Representa uno de los activos de inteligencia más valiosos que Estados Unidos ha tenido en FOS contra el crimen organizado mexicano. Pero aqua, fe es fe loqua. Mucha gente no considera cuando ve este caso como una victoria limpia. En este mundo, hay una regla que no es fe escrita a ning, fe en sí, fe digo penal, pero que todos conocen y todos respetan. Toca a la familia Tayen, precio. Y es precio siempre, es cobra. HUND fea en la historia reciente de México que los funcionarios de seguridad no mencionan conferencias de prensa, no aparecen los discursos oficiales, no se conmemora, no se analiza públicamente con la profundidad que mis pino en los pasillos de la Secretaría de Seguridad, en las oficinas de la DEA en Guadalajara, y en las memorias de cualquier policía que estuvo en Jalisco. Es de fea, no se olvida. 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano ha ejecutado un operativo para capturar mandos regionales del CJNG en Jalisco. El operativo fue en tifénicos, exitoso, se detuvieron objetivos, se incorporaron recursos. Los comunicados oficiales fueron optimistas. Lo que nadie anticipé, o lo que nadie quiso anticipar, fue lo que pasó. Fe después, en menos de 8 horas, el CJNG acti, una respuesta coordinada en al menos 9 mis municipios del estado de Jalisco, simultáneamente.
No fiu una reacción espont feneda de grupos locales actuando por instinto. Fiu una operación fen con logística, con comunicasi, fenen, con recursos preposicionados, con objetivos ya identificados antes de que el gobierno siquiera ejecutara su propio operativo, lo que eso significa, es perturbador. El CJNG sabía que el operativo iba a ocurrir, o tenía la capacidad de responder a cualquier operativo en cuestión de horas, independientemente de que fendo ocurriera. Ambas posibilidades son igual de graves. Las carreteras principales de Jalisco amanecieron bloqueadas con vehículos incendiados, fileras, autobuses, camionetas, convertidos en barricadas de fuego. 43 vehículos quemados en total, según el registro oficial. Las autopistas que conectan Guadalajara con el resto del país cerradas. El aeropuerto de la ciudad paralizado durante horas por amenazas directas al personal diocese. Unidades de la Policía Federal fueron atacadas. No emboscadas oportunistas, ataques directos con armamento de alto calibre. En puntos específicos de la ciudad, un helicóptero militar fue derribado con un lanzacohetes en territorio mexicano. Y en 2015, 8 soldados murieron en ese ataque. 8 hombres que salían a hacer su trabajo y no regresaron, porque UNC Fatal 10 fea acceso a armamento que la mea fea de los fetos regulares de América Latina no poseen. Al final del día fea, ese fenico de fea, el saldo oficial fue de 73 muertos. Entre los feas, militares y civiles que simplemente estaban en lugar equivocado cuando físico fe de funcionar por unas horas 73 personas en 8 horas. Como respuesta a un operativo que en papel había sido exitoso, ahora detente un momento y procesa lo que eso implica. El gobierno mexicano ejecute una acción legítima de seguridad contra una organización criminal. Esa organización responde con una contraofensiva coordinada que paraliza un estado entero. Derrib un helicóptero militar y mató a 73 personas antes de que terminara el día. Eso no es la respuesta de un fatal. Eso es la respuesta de un acta estatal. Y los comunicados que circularon es de firmados por el CJNG, distribuidos en redes sociales y dejados en papeles sobre los cuerpos, no dejaban lugar a interpretaciones. El mensaje era simple, calculado y dirigido no solo al gobierno, sino a toda la sociedad mexicana por cada uno de los nuestros que hacen los suyos. No era una amenaza emocional lanzada un momento de rabia. Era una declaración de política y función FAPOC. Después de primero de mayo de 2015, el gobierno mexicano ajustó su estrategia operativa frente al CJNG. Los operativos de alto perfil contra el fatal se volvieron escasos, cautelosos, lentos. La doctrina del golpe directo al liderazgo fue reemplazada por algo parecido a la contención por falta de voluntad, al menos no completamente, sino por el costo profético humano de provocar una respuesta del CJNG era simplemente demasiado alto para cualquier gobierno que necesitara gobernar al defeca siguiente. Eso es poder real, no el poder de control de territorio.
el poder de controlar las decisiones de tu enemigo, y acu fe est, fe lo que necesitas, llevar contigo al siguiente capítulo de esta historia. Todo lo que acabo de describir, los bloqueos, el helicóptero derribado, los 73 motos, el mensaje calculado, todo eso ocurre. Fue en respuesta a la detención, fue de operadores regionales. No era la familia, no era la sangre directa del mencho, era personal operativo, reemplazable dentro de la estructura del CFATEL. Ahora su hijo está detenido, extraditado, sentado frente a fiscales estadounidenses. A la pregunta que el gobierno mexicano lleva semanas respondiendo en privado es la misma. ¿Qué te estés haciendo tife en este momento? Si eso fue la respuesta, entonces fe bien ahora. Cuando un gobierno captura un objetivo de alto perfil, la narrativa oficial siempre sigue el mismo guía. Fin conferencia de prensa. Funcionarios con semblante serio. Enfermeros de inteligencia citados con precisión en palabras como golpeista fe rico, operativo exitoso, mensaje claro, al crimen organizado. Y luego, 3 días después, la historia desaparece de los titulares. Lo que nunca aparece en esa conferencia de prensa es el contexto real detrás de la operación fe. Los intereses que la motivaron, las tensiones que la rodearon, y las consecuencias que el gobierno ya anticipaba, pero el jefe no menciona públicamente. Eso y exactamente lo que pasó con la captura de el menchito. Empecemos por el timing. Porque en el mundo de la inteligencia, ya la geopolítica, el momento en que ocurra algo es tan importante como lo que ocurra. La extradición, fin de rob, fin en oseguera. Gons feles, Estados Unidos, no ocurre, fi en von, vac fe o. Ocurre fe en medio de una de las etapas de mea, tensión diplomática, contra, México y Estados Unidos en materia de seguridad en FOS recientes. El fentanilo ha dejado de ser un problema de salud pública para convertirse un argumento profético de primer orden en Washington. Congresistas, senadores y funcionarios del Departamento de Estado llevaban meses presionando al gobierno mexicano con una exigencia clara y no negociable, resultados visibles. Ahora, no cooperaki, fin en abstracto, no promesas de coordinación futura, cabezas concretas entregadas a la justicia estadounidense como evidencia de que México estaba cumpliendo su parte en la guerra contra el fentanilo. El menchito era, y esa evidencia, su extradición no fue el resultado espontáneo de un operativo de inteligencia mexicana actuando de forma independiente. Fue el producto de una negociación, fue en bilateral en la quien México entre, fue un activo de alto valor, a cambio de algo que necesitaba, con igual urgencia, estabilidad en la relación con su principal socio comercial y fuente de inversión en extranjera. Eso no lo convierte en un acto ilegítimo, pero se cambia fundamentalmente. Si femo debis, léalo, no fue solo una operación de seguridad. Fue una transacción diplomática, y las transacciones diplomáticas siempre tienen costos, que no aparecen en los comunicados oficiales. Ahora viene parte que los medios mainstream cubrieron de forma superficial, y que mías, mucha énfasis tienen fuentes vinculadas a investigaciones de inteligencia, y esto que decirlo con precisión, no son declaraciones oficiales confirmadas, sino información filtrada, que coincide en múltiples fuentes independientes, indican que el mencho no fue informado de la detención de su hijo con la anticipación suficiente para reaccionar. Lo que eso sugiere es una de dos cosas.
Y ninguna de las dos es menor. Primera posibilidad, la operación fue ejecutada con un nivel de compartimentación interna tan alto que la red de informantes del CJNG dentro de las instituciones mexicanas, y esa red existe. Nadie en este tema lo nega. No pudo filtrar la información. Fin a tiempo. Segunda posibilidad. Acción dentro del propio entorno del CJNG facilita la operación deliberadamente. No necesariamente atrayendo at el menchito de forma directa, sino simplemente no activando los canales de advertencia que no fatean haber activado en el lenguaje del crimen organizado eso tiene un nombre. Tracifén interna. Esa segunda posibilidad es correcta. Hay elementos que apuntan en esa dirección. Entonces la captura del menchito no solo tiene consecuencias externas para el CJNG, tiene consecuencias internas, porque el mencho, quien construye fe todo eso, acción sobre su lealtad, absoluta y represalia garantizada, ahora tiene que encontrar al responsable. Y cuando el mencho busca alguien dentro de su propia estructura, la bifesqueda no termina en una conversación. Eso genera una purga interna. Y las purgas internas en organizaciones como el CJNG son tan violentas. A veces énfasis que los conflictos con enemigos externos, pero hay algo énfasis. Algo que ocurre en los defectos inmediatamente posteriores. Extradici. En y que paz. Casi desapercibido en la cobertura mediática general. En varios municipios de Jalisco y Michoacán se registraron bloqueos menos. No del nivel del 1 de mayo de 2015. Toda fea, vehículos detenidos en carreteras secundarias, mensajes distribuidos en comunidades específicas, movimiento inusual de grupos armados en zonas de influencia del CJNG. Las autoridades lo describieron públicamente como actividad aislada sin coordinación fin aparente, pero analistas de seguridad con acceso a reportes de inteligencia regional describieron lo mismo de forma muy diferente en declaraciones privadas y en publicaciones especializadas. Lo que estaban viendo no era desorganización, recalibrarse, el CJNG estaba midiendo la respuesta del gobierno, probando los elfamites, evaluando cufiento, espacio tenfía para movers. Antes de que el Estado reaccionara con fuerza, no estaban atacando todavía, estaban tomando la temperatura del campo de batalla. Y eso en la doctrina operativa del CJNG, y es siempre el paso que precede a algo énfasis grande. Lo que el gobierno sabe en este momento, y lo que no, es diciendo públicamente, y es que el periodo énfasis peligroso no fue la semana de la captura. Es el periodo que estamos viviendo ahora mismo. Porque el mencho ya procesa lo que ocurre ya identifica esas opciones. Ya toma decisiones. Ya en algo en lugar de enfásico. Y esas decisiones estés comenzando a ejecutarse. Todo lo que te he contado está ahora. La estructura del CJNG. El 1 de mayo de 2015. La extradición. Las affaires de calibración. Tienen sentido dentro de una narrativa que el gobierno mexicano y el estadounidense han construido cuidadosamente. La narrativa del golpe al cifetel, el enemigo identificado, el objetivo capturado, la justicia avanzando. Es una narrativa limpia, coherente, proféticamente fácil y es incompleta, porque una dimensión de esta operación que no ha aparecido en ningún comunicado oficial que los medios generalistas no han profundizado
YQ cambia fundamentalmente la forma en que debes interpretar todo lo que ha ocurrido. El menchito no era el objetivo final, era el instrumento para llegar a fe, explicó. Tipos infelices de inteligencia, incluyendo evaluaciones filtradas del Departamento de Justicia de Estados, tiene dos reportes independientes de organizaciones especializadas en crimen organizado transnacional. Coinciden en un punto que incomoda la narrativa oficial. Para el momento de su segunda detención, Rob Feinen o Seguera González llevaba aproximadamente 18 meses operando con movilidad severamente restringida, no porque el gobierno lo estuviera presionando activamente, sino porque el propio CJNG había comenzado a limitar su exposición después de cifras internas de que su seguridad estaba comprometida. En términos operativos reales, el menchito ya no era la pieza que había sido dos feos antes. Las rutas que coordinaba habían sido parcialmente redistribuidas. Sus contactos directos en Estados Unidos habían sido conectados con nuevos intermediarios. Su valor funcional dentro de la estructura del cifrtel, sin que fail lo supiera o lo admitiera, estaba siendo transferido silenciosamente a otras manos. Eso lo sabían los analistas de la DE. Si lo sabían ellos. La pregunta obvia es, ¿por qué fe presionaron con tanta fuerza para conseguir su extradición? La respuesta no es fe en lo que el menchito sabe sobre el pasado del CJNG. Es fe en lo que su captura puede provocar en el futuro. Hay una fea operativa, y hay fe cuisa, precisos, y es una lectura analfética basada en patrones documentados de inteligencia, no una declaración oficial confirmada, que sostiene que la extradición de el menchito fue desviada deliberadamente como un estímulo, un detonador controlado. La lógica es la siguiente. El mencho leva a feo siendo el objetivo, énfasis buscado, de América Latina, pero es también fen el énfasis elusivo, no USA tel fonos, rota constantemente de ubicación, tienen una red de contravigilancia que ha frustrado tipos operativos durante énfasis de una década. Capturarlo de forma directa, siguiendo los métodos convencionales de inteligencia, ha demostrado ser prácticamente imposible. Pero hay algo que hace que un hombre que se ha mantenido invisible durante feos compatonera la sangre, toca a su hijo, sacarlo del fácil, ponerlo frente a fiscales estadounidenses, exponerlo públicamente, crea una presa fein emocional y profética dentro del CJNG que ninguna estrategia de inteligencia convencional puede replicar. El mencho también que responda. Su propia doctrina lo exige. Su autoridad dentro del cifratel depende de que responda. Si no responde, la se fail que envíe fea a su propia organización. Fein es que hay golpes que puede absorber sin consecuencias. Eso en el mundo en el que opera. Es el principio del fin de su liderazgo. Entonces responda fe y para responder. Tendrá fe que mover comunicadas, activar recursos, coordinar con mandos, que es fein bajo vigilancia, usar canales que la DEA leva, a feos monitoreando, esperando exactamente. Este momento la captura del menchito no fue el golpe, fue el anzuelo. Y hay una capa, énfasis, una que es, todo esto, toda fea, énfasis complejo. Lo que Estados Unidos realmente quiere del CJNG no es el mencho en una celda o no solamente, eso es.
La red financiera. El CJNG genera estimaciones de entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales en ingresos. Ese dinero no existe en efectivo guardado en casas de seguridad en Jalisco. Es fue lavado, estratificado y integrado en economías legales en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Bienes, raíces, empresas de transport, cadenas de distribución, fin, estructuras financieras en jurisdicciones con regulación fin laxa. Esa red es el verdadero activo del CJNG. Q cualquier ruta de tráfico. Q cualquier arsenal. Q cualquier el feda. Por esa red sobrevive la captura de el mencho. Sobrevive la extradición. Fin de el menchito. Sobrevive cualquier golpe al liderazgo visible. Y desmantelala requiere algo quinning. Fin operativo de captura puede proporcionar. Requiere que alguien desde adentro. Alguien con acceso real a la arquitectura financiera del cifetal. Comienza a hablar. Menchito sabe, defende este dinero, y ahora está sentado en una sala con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mirando una condena que, sin cooperación, podrá fallecer el resto de su vida. La negociación en phase, importante esta historia, no ocurre fail de fe de su captura. Fue ocurriendo, ahora mismo, en silencio. Detrás de puertas, que ninguna, si fe mara, puede filmar. Y lo que salga de esa negociación, los nombres, las cuentas, las estructuras, podrá ser en face, destructivo para el CJNG que cualquier operativo militar que en México, Estados Unidos hayan ejecutado, han defecado, en defecas, o podrá no salir nada, porque el mencho también lo sabe. Tienen formas de aseguras de que su hijo recuerde. Exactamente que fento tienen que perder si habla. GUI fin, Giro Final Plus. Conclusión hasta este punto. Toda la narrativa que rodea la acción del el menchito ha girado alrededor de dos actos. El gobierno, y el CJNG, y el Estado. Contra el ciferatel, la ley contra el crimen. Una historia, con dos lados claramente definidos, que compiten por el mismo resultado. Pero esa narrativa tiene un error fundamental. Asume que el tablero solo tiene dos jugadores, no los tiene. Y lo que es fe, ocurriendo en este momento, en los territorios de influencia del CJNG en México. No lo es fe, iniciando el gobierno. No lo es fe, iniciando el mencho. No lo es fe, iniciando la DEA desde sus oficinas en Guadalajara o en Washington. Lo es fe, iniciando el vac feo pork. En el crimen organizado, el poder no desaparece cuando o en la feda casi. El poder se redistribuye. Y la redistribución. Fin del poder. En este mundo, no ocurre en reuniones, no ocurre en negociaciones, ocurre en carreteras, en plazas de mercado, en municipios donde la presencia del Estado es nominal. Y la presencia del cifetal ha sido durante feo es la única forma de orden que la gente conoce. El cifetal de Sinaloa, debilitado pero no destruido después de la captura y extradición de yo fin, guzem fin, y fracturado internamente entre facciones, rivals, leva meses reposition fendos, en corredores donde el CJNG ha mostrado cualquier se fail de distrachi fe no pork, Sinaloa en phase, fuerte, sino pork en este negocio, la distrachi, fin del competidor, y es una oportunidad que no se desperdicia. Los Viagras, en Micoacfean, los cazadores, en zonas
limfétrofes de Jalisco. Grupos locales que durante a FAOS operaron bajo el paraguas del CJNG o en tolerancia forzada. Con fe, Guaycuajora estén evaluando silenciosamente. Si ese paraguas sigue siendo lo suficientemente esfelo como para justificar la subordinación. Fen todos es fe mirando el mismo indicador. Si fe mo respond el mencho, fe con Q fe velocidad, fe con Q fe contundencia, fe con Q fe claridad, porque si la respuesta tarda, o si la respuesta es menor de lo que su doctrina esférica promet fea, lace fela que reciben todos estos actos, y es la misma. El CJNG es fe vulnerable. Hay en ese momento preciso, la guerra no la declara el gobierno, la declaran los competidores. Y esa guerra, a diferencia de los conflictos entre el Estado y el federal, no tienen reglas de contención, no tienen presi, fe diplomática, no tienen conferencias de prensa, y es territorial, y es inmediata, y sus víctimas son casi siempre las comunidades que quedan atrapadas en el medio. Ahora hay algo en face que necesitas saber, algo que no ha recibido la atención, fin que misan la cobertura de este caso. El mencho es fe enfermo, no es un rumor de paseo, y es información, fin que ha circulado en tipos, reportes de inteligencia, mi ha sido referenciada, pin investigadores independientes, covis dentro del mundo del crimen organizado mexicano. La naturaleza exacta de su condición, fe en no es fe confirmada, públicamente, con detalle. Pero lo que es fe documenta, do es que su capacidad de movilidad y de gestión directa del fetal ha disminuido de forma significativa en los fétimos. Lo que eso significa es que el CJNG, en este momento, no es fe, siendo dirigido, fénicamente por el mencho, alguien en face, o varios, alguien en face, un sucesor, o una estructura de sucesión que opera en las sombras del liderazgo visible del mencho, tomando decisiones, administrando territorios, gestionando relaciones con proveedores y con políticos, y prepara fondos para un escenario que amenace mundo siempre, lega antes de lo esperado. Nadie sabe públicamente cuál fin es esa persona, y eso es exactamente lo que la es peligrosa. Porque el mencho, con todos sus femins, y con toda la violencia, que es su nombre, representa, y es un actor conocido. Sus patrons son estudiados, sus motivaciones son analizadas, su doctrina es fe documentada. Los gobiernos, México y Estados Unidos leven, eso es construyendo modelos de su comportamiento. El sucesor no tiene ese historial público, no tiene esa carga de precedentes, y poda fea tomar decisiones. Que el mencho, con toda su brutalidad calculada, nunca toma fea, no por esa fépulos, sino porque el mencho entienda los femites que mantienen el sistema funcionando en su favor. Un sucesor sin esa experiencia, con algo que demuestra, y sin nada que perder, poda fea empujar esos femites en direcciones que nadie est femado toda fea. Eso es lo que mantienen despiertos. Los analistas de seguridad que conocen este caso, en profundidad no el mencho, lo que bien después del mencho. Entonces llegamos al final de esta historia. Face, precisamente, al final de este capítulo. Porque esto no termina con el menchito en una celda en Estados Unidos, no termina el mencho, es capturado mafiana. No
termina con ning, fe en operativo, ninguna extradici, fe en, ninguna conferencia de prensa, ve continua. Como ha continuado, durante décadas, mutando, adapt fe endos, encontrando nuevas formas de existir dentro de las grietas de un estado, que leva a feos lucando contra una organización, fe en que, en muchos sentidos, aprendi fe esa face eficiente que fe en, lo que es fe vea cambia es la forma. El CGNG que existe hace 5 FOS. No es el mismo que existe hoy. El que existe hoy no se fe el mismo dentro de 5 FOS. Los nombres cambian, las estructuras se reorganizan, las rutas se redibujan, pero la economía fe que sostiene todo esto. La demanda, el dinero, la necesidad de canales, que el mercado legal no provee. ESA no desapares con ninguna captura. M5 no est fe enfrentando el fin de UNC Feratel. Est fe enfrentando el nacimiento de su siguiente forma. Y la pregunta que ningún gobierno ha podido responder de forma honesta, no solo el mexicano, sino cualquier gobierno que ha intentado combatir estas organizaciones con las herramientas que tienen disponibles, ESC, las instituciones que existen hoy son suficientes para enfrentar lo que viene afuera. O si el problema es face profundo, cualquier operativo puede resolver. No tengo esa respuesta. Nadie la tiene todavía, pero hay algo que es fe con certeza. Le PR fixima vez que vías una conferencia de prensa. Ad cinto actura histérica. Un gol definitivo, un mensaje claro al crimen organizado. Recuerda el 1 de mayo de 2015. Recuerda los 73 muertos. Recuerda quen state de bello, cada movimiento tiene una respuesta que nadie anuncia en conferencia de prensa. Y que esa respuesta ya es fe en camino.